Cordial saludo a todos los. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del apartado referente al sacramento de la Eucaristía, nos habíamos quedado en el punto 1376. Para encuadrarnos, para situarnos, os recuerdo que estamos en la tercera parte de la explicitación de lo que es la Eucaristía. Primero hablamos de ella como acción de gracias y alabanza al Padre, después como memorial del sacrificio de Cristo, y ahora lo estamos haciendo como presencia de Cristo por el poder del Espíritu. Nos habíamos quedado, como digo, en el 1376. Dice así: el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación. Bien, vamos a hablar de ese tema, que es un tema importante, el tema de cómo la Iglesia utiliza este término para hablar de la transformación que se produce en la Eucaristía, el término de transustanciación. Bueno, lo primero, decir que la Iglesia, para ir expresando, para ir explicando, para ir incluso defendiendo el mensaje de la fe en medio de errores y para explicitarlo más, etcétera, ha ido echando mano de ciertos conceptos que no están en la Biblia, que son conceptos filosóficos, que son términos con los cuales darse a entender, sin que eso suponga en absoluto que la Iglesia esté con eso, pues, canonizando unos términos filosóficos u otros. Voy a poner un ejemplo para que no sea esto muy abstracto, lo que estoy diciendo. Por ejemplo, la Iglesia tiene una conciencia muy viva de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En la Sagrada Escritura hay muchos pasajes en los que se subraya la verdadera humanidad de Jesucristo y la verdadera divinidad de Jesucristo. Ocurre que al intentar explicitar eso y al intentar también incluso contestar a ciertas herejías que iban surgiendo, herejías que negaban algunas la divinidad de Jesucristo, otras que negaban la humanidad de Jesucristo, a la hora de entrar en debate, en diálogo con ellas, a la hora de rebatirlas, pues uno tiene también que echar mano de algunos conceptos para poder darse a entender. Y entonces, por ejemplo, pues es cuando en los concilios de los primeros siglos la Iglesia habló de que en Dios hay una única naturaleza divina y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces echa mano de esos términos, naturaleza y persona, para darse a entender, porque los considera adecuados, esos términos, los considera adecuados para explicar lo que dice la Escritura de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y lo explica diciendo: en Dios no hay más que una naturaleza divina. Y de esa naturaleza divina forma parte tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, por lo tanto, con mucha libertad, la Iglesia echa mano de esos conceptos de persona y naturaleza, sin pretender entrar en discusiones, pues de que, ¿qué entiendo yo por naturaleza? Porque tú entiendes una cosa, el otro entiende otra, y hay un filósofo que dice que si la persona no sé qué, hay otro filósofo que dice que la naturaleza no sé cuántos, sin entrar en esas discusiones, sino tomando los términos en el sentido más común de la palabra, en el sentido más común, sin liar la cosa. La Iglesia no entra en discusiones de escuelas filosóficas.
como he dicho, sin entrar a canonizar ninguna escuela filosófica, sino tomando estos términos en el sentido más común de la palabra, naturaleza y persona. Bueno, pues ahora también hace lo mismo, para explicar lo que es la Eucaristía, para explicar ese mensaje de fe que Cristo está verdaderamente presente en las especies del pan y el vino, para ver cómo se traduce ese tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, porque esta es mi sangre. Cuando se pone en diálogo pues con muchas herejías a las que hay que contestar, etcétera, la Iglesia echó mano en el Concilio de Trento de este término de sustancia. Entonces habló de la transustanciación, del cambio de sustancia. En el momento de la consagración se produce un cambio de sustancia. Y lo que era pan deja de ser pan para pasar a ser el cuerpo de Cristo. Cambia su sustancia. Aunque los accidentes, la apariencia del pan continúe, pero la sustancia ha cambiado. Bien, ¿cuál es ese concepto básico, o digo sin entrar en discusiones de escuelas filosóficas, sino lo que podríamos llamar el concepto permanente del que la Iglesia se sirve, ¿no? ¿Qué se entiende por sustancia y por accidente? Bueno, pues sin entrar en discusiones hay que decir que las cosas, en todas las cosas, existe como un sustrato permanente y estable, que es la sustancia, y unas perfecciones que son mudables. Por ejemplo, es mudable que una mesa pues sea alta o baja, que sea de un color o de otro. Esos son los accidentes que pueden ser cambiables. La sustancia es como lo que casi es algo parecido a la esencia, lo que es en sí una cosa y no en otro sujeto. Los accidentes, sin embargo, no viven en sí mismos, viven en una sustancia. Eso de ser alto o bajo, negro o blanco, blando, duro, etcétera, etcétera, eso es un accidente que no existe separado de una sustancia. Los accidentes viven en la sustancia, están insertados en la sustancia. Sin embargo, la sustancia es aquello que es por sí mismo, por su naturaleza, lo que es por naturaleza. Bien, esta es una explicación, como veis, muy mínima, porque no nos metemos en más discusiones. Los accidentes son cosas que no existen en sí mismas, que existen en otro. Mientras que la sustancia es aquello en cuya naturaleza le compete ser por sí mismo, en sí mismo, no en otro sujeto. Bien, pues lo que la Iglesia afirma es que en el momento de la consagración se produce un milagro por el poder del Espíritu Santo, un milagro de la transustanciación, de un cambio de sustancia. Que lo que es pan ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo. Aun cuando permanezcan pues lo que podemos ser la apariencia, los accidentes que se dice, ¿no? La apariencia de pan. Esto la Iglesia lo formuló como la transustanciación. Algunos han acusado a la Iglesia de que eso es un término de una escuela filosófica, que la Iglesia no tiene que hablar en términos así abstractos y filosóficos, que a nosotros nos vale con los términos que utilice la Biblia, que eso ya es meterse en otras expresiones distintas. Pero, sin embargo, tenemos que confiar en que el Espíritu Santo también ilumina pues, al magisterio de la Iglesia en ese intento de explicación de lo que es el mensaje revelado, poniéndolo en diálogo con el mundo de hoy, con sus términos, con sus conceptos, y respondiendo también a muchos errores que puedan surgir. Fijaros, por ejemplo, para que veamos hasta qué punto es necesario este término de transustanciación y para que veamos que esto no es cosa de
de la Edad Media. Ahí, yo que sé, que el Concilio de Trento se les ocurrió meterse en términos complicados. Para que veamos que esto tiene mucha actualidad y es muy importante también entender y mantener el término de transustanciación. Ocurrió que después del Concilio Vaticano II, en Holanda se redactó el llamado Catecismo holandés, con un intento muy hermoso y muy bonito de intentar expresar la fe de la Iglesia Católica de siempre, pues poniéndolo en diálogo y poniéndolo en un lenguaje que respondiese al deseo del hombre actual de conocer el misterio de Cristo, intentando poner el mensaje de la fe, engarzándolo con el deseo del hombre de ser feliz. Se hizo un esfuerzo y se redactó ese llamado Catecismo holandés, que tenía muchas cosas muy bonitas, un catecismo con muchas cosas muy hermosas, pero en el que desgraciadamente pues se introdujeron muchos errores. Y Pablo VI, su santidad Pablo VI de feliz memoria, sufrió mucho con ese catecismo. Y fue una de las cosas que más dolor le crearon en su pontificado. Y él tuvo que desautorizar más de una vez a la comisión redactora de ese catecismo holandés y exigir que se introdujesen pues todas las correcciones, ¿no?, para poder ser aprobado. Bueno, pues fijaros, una de las cuestiones en las que más se lucharon fueron las siguientes. En ese catecismo se pretendía explicar lo que es la Eucaristía como con este término, en vez de utilizar el término del Concilio de Trento, el término de transustanciación, en ese catecismo utilizaron el término de la transignificación, es decir, cambio de significado para mí. Lo que en el pan ha ocurrido, ese cambio, es decir, ese acto de la consagración, según ese catecismo holandés, que no fue aprobado por la Iglesia, hubiese sido no un cambio de sustancia, sino un cambio de significado para mí. Es decir, que después de haber pronunciado las palabras de la consagración, después de que ese pan ha sido bendecido en la Eucaristía, bueno, como que ese pan ya para mí tiene un significado diferente. Ya, pero su santidad Pablo VI no aceptó eso. ¿Cómo que para ti tiene un significado diferente? ¿Es que Cristo no está ahí realmente presente? ¿O es una cuestión de significación subjetiva para ti? Fijaros, pues que no hay que rechazar ninguna expresión en la que la Iglesia también se ha sentido necesitada de apoyarse en ella para a lo largo de la tradición pues expresar el mensaje de fe revelado. Porque nada es gratuito, todo es por algo. Es que cuando uno rechaza eso de la transustanciación, el cambio de sustancia, claro, entonces, ¿qué hay que pensar? Que cuando se bendice el pan y se produce la consagración, se trata una especie de transignificación. Otros teólogos decían la transfinalización, o sea, el cambio de fin. Ese pan para mí tiene un fin distinto, ¿no? Antes el pan, antes de la misa, tenía la finalidad de alimentar el cuerpo y ahora tiene la finalidad de alimentar el alma. Así, pero verdaderamente el cambio de la Eucaristía únicamente es una cuestión de qué fin le doy yo al pan o qué significado tiene para mí. Claro, es que las cosas son verdaderamente distintas. Pablo VI, su santidad Pablo VI rechazó, y con mucho dolor, él fue un confesor de la fe, en unos años en los que no era fácil serlo, porque algunos entendían equivocadamente, ¿no?, pues que la fe expresada por la tradición de la Iglesia pues parecía que estaba llamada a ponerse patas arriba, y cosa que es absurda, ¿no?, porque solamente pensar pues que la tradición
es traicionada, pues es casi el fin de la Iglesia Católica. Eso entro en paréntesis. Pero su santidad Pablo VI luchó y sufrió. Y contra viento y marea hizo recordar su autoridad como sucesor de Pedro. Y él publicó, primeramente él obligó a que ese catecismo holandés tuviese, para poder ser publicado, unas correcciones que deberían de ser obligatoriamente introducidas. Y después de eso, él publicó el llamado Credo del Pueblo de Dios, en el cual credo pues se daba respuesta a todos esos errores. En ese credo del pueblo de Dios también el Papa explicitaba, ¿no?, con fuerza, explicitaba la fe de la Iglesia en la Eucaristía. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.